En esta serie estamos tocando temas precisamente fundamentales que debemos conocer en lo que respecta a nuestra profesión de fe cristiana. La intención de la exposición de estos fundamentos, mi hermano, es precisamente abrir una forma de expresarles cómo debemos practicar diversas actividades que como creyentes sabemos estamos libres de accesar a ellas. De igual manera, también estamos estudiando pues todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado a través de nuestra salvación, como fue lo que vimos la semana anterior. Y hoy vamos a hablar de dos temas que pues de alguna manera, aunque todos ustedes han llegado a practicar, y en el caso de la oración yo pienso que pues la deben de practicar continuamente porque es la vida de un cristiano, pero tenemos que aprender el cómo hacerlo, mis hermanos, porque también el ignorar el orden de Dios, el ignorar la Escritura en determinadas actividades de la iglesia ha causado mucha confusión o ha sido causa también de controversias. Así que vamos a la palabra de Dios y por medio de ella vamos a aprender qué es la oración. Mire, tenemos que primero comprender que orar es platicar, es hablar con libertad. En este caso, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Ahora, como toda conversación, la oración es un escuchar o es un hablar y escuchar a ambas partes. Normalmente cuando oramos, pues a veces tenemos la mala costumbre de solamente pensar que tenemos que hablar y no esperamos a que el Señor nos hable. ¿Usted cree que el Señor nos habla? Porque hay quien dice que el Señor no nos habla. Pues sí nos habla. Y no nos habla de una manera así como, estoy en los cielos y te voy a dar una instrucción. No somos los profetas de antaño, mi hermano. Pero sí, el Señor a través de su consejo, a través de su palabra, a través de su mismo devocional, le va a mostrar su voluntad. De ahí que nosotros lo que tenemos que hacer es expresar, pero también escuchar. Si por ejemplo usted con su hijo tiene una relación y él quiere algo, se acerca a usted y usted ¿qué hace? Primero lo escucha. A ver, mi niño, ¿qué quieres? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Y el niño dice, quiero, porque normalmente, ¿para qué es la relación normalmente? Porque es que ellos quieren. Y de usted depende el decirle, te doy, o negar. Pero si el niño nada más dice, quiero, y usted se queda así como que no le contesta en ese momento, y él se va, y está asumiendo que porque usted no le dijo que no le dijo otra cosa, pues ya le dijo que sí. Hay quienes creen que porque no escuchan, ya el Señor dijo que sí. Y bueno, la oración por eso es la comunicación con el Señor, mis hermanos. Él es soberano, creador del universo, de todas las cosas visibles e invisibles, pero aún en esa posición de soberanía, siempre está dispuesto a escuchar. Oiga lo que le dije, escuchar a quien se acerque a Él en la actitud correcta, conforme a su palabra y conforme a su orden. Si usted no se acerca en estas condiciones, créame, difícilmente el Señor lo ha escuchado. Además, el Señor, al actuar en el marco de su soberanía, solamente va a responder precisamente lo que venga dentro de su orden, de su palabra. Y la oración la tenemos que considerar como un recurso personal que el Señor nos ha dado para acercarnos a Él. La oración surge de una necesidad, una necesidad donde nosotros pues le manifestamos, le damos a conocer lo que nos aqueja, nuestras angustias, nuestras carencias,
evidentemente también nuestras acciones de gracias. Entonces necesitamos entender que acercarnos al Señor confiadamente es para muchas maneras de expresión en cuanto a nuestra condición, nuestras necesidades. Así que podemos orar al Señor para reconocerle como Dios, primeramente. Hay quien llega a bocajarro, ¿verdad? Y te pido, y te pido, y te pido, y bueno, reconocerle como Dios, buscarle, adorarle, honrarle, confesar pecado. ¿Sabía usted que si usted se acerca en una actitud pecaminosa, pues si no limpia primero el camino, el Señor tampoco lo va a escuchar? ¿Sí sabía eso o no sabía? ¿Verdad? Presentarle sus deseos, ¿verdad? Pero también nos acercamos en oración para recibir su voluntad, para dar gracias por todo. Y muy importante, aceptar su respuesta, sea la que sea, lo enfatizo, sea la que sea, dispuestos a obedecerle en todo lo que Él nos demanda. Y ahí es donde muchos nos atoramos. La palabra oración en el hebreo, tefila con P y doble L, significa ponerse en el lugar de mediador o mediación, colocarse en dos partes. Por eso la oración también es una forma de intercesión, de súplica, de ruego. En Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, una casa, un lugar, un espacio donde podemos relacionarnos con Dios, a eso se refiere. O sea, no estamos promocionando la iglesia, así dice la palabra de Dios. Porque Isaías está haciendo referencia pues a ese lugar de intercesión, de adoración, donde se elevan las oraciones. Ahora, para nosotros, ¿qué puede ser ese lugar o ese tiempo? Tu devocional personal, en el servicio congregacional, también mediante cantos, mediante alabanza. En el griego, la palabra oración, el vocablo es eukomai, que significa deseo, querer, ansiar. De manera que la oración surge del corazón de quien, al reconocer la soberanía de Dios, al mismo tiempo está reconociendo su condición, su necesidad y su dependencia de Él. Algo así como decirle: Señor, tú lo tienes todo, tú lo eres todo, todo te pertenece, yo no tengo nada. No tengo nada que ofrecer. Solamente lo que tengo es una necesidad profunda de ti. Ese es el punto exacto también para la adoración. Tú lo tienes todo, yo no tengo nada. Por tanto, Dios solamente escucha las oraciones que son expresadas en su justicia, o sea, en su palabra, y expresadas con la integridad de corazón de quien le conoce. ¿Usted conoce la santidad del Señor? ¿Lo reconoce como un Dios 3 veces santo? Bueno, por tanto le teme, por tanto le obedece, y Él va a recibir esa oración. Recordemos que un corazón contrito y humillado jamás va a ser rechazado por el Señor. Sin embargo, el Señor se aparta su oído de una oración que no está de acuerdo a su voluntad. En Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, para no escuchar sus mandamientos, su oración también es abominable. Palabras duras. ¿Por qué será esto? Bueno, porque la rebeldía, la soberbia, la arrogancia, la condición de pecado, pues van en contra de la santidad, van en contra de la autoridad y el orden de Dios. Por tanto, le es abominable para alguien que se presente en esas condiciones. Entendiendo algo, mis hermanos, que la mayor de las veces las bendiciones de Dios que estamos nosotros pidiéndole y que Él va a responder en su momento, van a ser espirituales. Al Señor le interesa primero tu corazón, tu condición espiritual.
la manera como te estás presentando. A Él le interesa moldearte, a Él le interesa que tú vayas cambiando tu manera de pensar y de vivir. Independiente de ser nacido de nuevo, traemos arrastrando muchas cosas, muchos hábitos, costumbres, maneras, formas. Y todo lo demás siempre será solamente añadiduras. ¿Qué es lo que normalmente nosotros pedimos? Pero las añadiduras, mis hermanos, esas van a proceder solamente de la benignidad de su corazón, no de otra cosa, porque el Señor es bueno. Entonces el Señor escucha la oración de un corazón sincero, bajo su perfecta voluntad, y su respuesta va a ser justa y a tiempo. En el Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Qué es toda carne? Está hablando de personas, está hablando de nosotros. Voy a mencionar algunas características que tenemos que aprender acerca de la oración. En principio, el creyente, estamos hablando de la oración de los hijos a un padre. El creyente debe comprender que solo el Señor, en su omnisciencia, sabe las consecuencias de la respuesta que dé a su oración, sea positiva o negativa. O sea, el Señor sabe anticipadamente lo que nosotros no sabemos. Nosotros nos concretamos a pedir, pero el Señor va a responder de acuerdo a lo que Él ya sabe. ¿Y Él qué quiere para nosotros? ¿Qué cree? Pues que nos vaya bien. Por eso muchas veces su respuesta no es tan agradable a los oídos de quien la expresa. En 1 de Juan 5:14 dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿conforme a qué? Él nos oye. Entonces, ¿cuál es la garantía? Que nos va a escuchar. No está diciendo que en ese momento nos concede lo que queremos. ¿Sí se entiende bien el versículo? Entonces, primero es la forma como pedimos y luego la forma como esperamos. Otro punto es que la oración, sabemos, hemos aprendido que debe ser pronunciada en el nombre de Jesús. De otra manera, ninguno tendrá acceso al Padre. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué? Ninguno, nadie puede acercarse al Padre si no es a través de mí. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16:23: en aquel día no me preguntará nada. De cierto les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Ahora, aquí, si sacamos fuera del contexto estos textos, dices: pues ya ve, pastor, entonces todo lo que yo pida me lo va a conceder. Sí, pero ya vimos que es si pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad. Entonces no saquemos los textos del contexto para que no nos hagamos ilusiones vanas. Ese es el problema cuando solamente nos basamos en determinados versículos. Otro punto es que el creyente debe estar consciente que se está acercando al único Dios que es 3 veces santo, soberano, creador de todas las cosas, incluidos pues nosotros. Por tanto, la oración o nuestra oración no se debe basar en la confianza de algún mérito personal, como que estás delante de Él por algún mérito tuyo, como que puedes acceder por tu cuenta. No, mi hermano, porque eso no tiene ningún valor delante de Dios. El único valor delante de Dios es el sacrificio de Jesucristo. Por eso Él es el único mediador y salvador nuestro. La oración se dirige al Padre, a Dios en la figura del Padre, en el nombre del Hijo. Y es el Espíritu Santo
quien la inspira y eleva esta oración. Si tu oración no está inspirada por el Espíritu de Dios, mi hermano, vas a pedir conforme a tu carne. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Usted cree que el Señor conoce nuestras necesidades? Sí. Entonces, cuando tú pides conforme a su voluntad, cuando te dejas guiar por su Espíritu Santo, vas a pedir de tal manera que esa oración va a llegar en las condiciones para que la escuche el Señor. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 1:17, acompáñeme. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otro punto es que nuestras oraciones tienen que ser secundadas con esfuerzos serios, mi hermano. O sea, esfuerzos que proceden de la necesidad de cómo la expresaste, de obediencia a la palabra. De otra manera sería como burlarte de Dios. Por ejemplo, si tú le estás pidiendo al Señor que te dé trabajo, ¿te vas a conformar solamente con pedirle trabajo o tienes que salir a buscar trabajo? Porque ¿sabe qué? Quien dice, es que pastor, yo oro todos los días que el Señor me dé trabajo y no tengo trabajo. ¿Y qué haces? No, pues estoy esperando en el Señor porque Él es soberano, porque Él es... No, y se ponen bien espirituales, pero están orando a expensas de que otro los mantenga, acostados en su cama viendo la televisión. Señor, pues no me das trabajo, ¿qué quieres que haga? ¿Usted cree que eso está bien? Por eso el Señor dijo, y esto lo dijo a través del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y eso ya no le gustó al baquetón, ¿verdad? Bueno, esfuerzos serios. Usted pide algo, lo tiene que respaldar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ahora, ¿ese respaldo de dónde viene? Pues de la obediencia. Otro punto es que no estamos limitados a determinados tiempos o espacios para acercarnos y dirigirnos al Señor, como normalmente a veces se enseña en algunos lugares, que tiene que ser a determinada hora, en determinado lugar, en determinada posición. A eso se le llama fariseísmo o legalismo. Nosotros tenemos un acceso libre al Padre por medio de Jesús, porque por medio de Cristo tenemos la libertad de ir a Él en todo momento. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otro punto importante, mis hermanos, es que en ocasiones ni las palabras son necesarias para que una oración sea eficaz, porque es un acto de devoción personal, donde se establece una relación íntima y espiritual con Dios. Allí es donde una lágrima, un gemido, un ruego a solas o el mismo silencio se puede convertir en la oración del más alto nivel espiritual. ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes han orado de esa manera? Donde ya no quedan palabras, sino solamente postrarse delante del Señor. En 1 de Samuel vemos un ejemplo de esto. El contexto es pues que Ana, quien fue mamá de Samuel el profeta, pues ella estaba muy triste porque el Señor no le había concedido la maternidad. Y ella pues clamaba al Señor. Para una mujer judía eso era algo terrible, no poder ser mamá. Y ella fue al templo a orar. Dice 1 de Samuel 1:12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Fíjese lo que estaba Elí, el sacerdote, viendo. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria.
Qué falta de discernimiento de este sacerdote. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mis hermanos, en su momento, lo que el Señor Jesús reprendía o hacía evidente o censuraba fue la mucha palabrería, no la ausencia de palabras. Como también denunció que la oración no es para presumir, para ostentar religiosidad. Él no condenó la oración pública, sino la motivación con que se hacía. Por eso en Mateo 6:5 dice: y cuando ores, este es parte del Sermón de la Montaña, Mateo 6:5, dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo, que ya tienen su recompensa. Él usa una palabra muy fuerte: hipócrita. Y esta palabra, este término era usado para identificar a los actores, en especial los actores griegos, que en los teatros, en las arenas, usaban grandes máscaras con mecanismos que aumentaban la potencia de su voz. Este término de hipócrita también se usaba para señalar a un engañador, a un farsante, alguien que tenía el hábito de aparentar lo que no es. Ese es un farsante. En este caso, el Señor estaba denunciando a los religiosos que para aparentar piedad afectaban sus hábitos, en este caso, el orar, como aquel fariseo de Lucas 18:11. Se lo voy a leer, usted conoce la historia. Decía que este fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Para él. Se estaba dando el guayabazo, como decimos en México, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Se estaba refiriendo a uno que estaba ahí derramando su corazón arrepentido. Ahora, la postura en pie al orar, porque muchos también la han llegado a censurar, era una práctica antigua de los judíos. Y esta práctica la llegó a adoptar la iglesia cristiana del primer siglo. De hecho, no es la postura física la que importa. El Señor no está indicando eso, sino la postura espiritual que estos religiosos ostentaban delante de Dios, que su interés más bien era para ser vistos por las personas. Ellos buscaban lugares públicos, visibles en las sinagogas, plazas, calles, y ahí hacían sus oraciones como un escaparate para presumir, pero a la vez para aparentar una actitud piadosa. Ahora, en la Biblia no vamos a encontrar una norma que te exija alguna postura física para la oración. Sin embargo, hay posturas como arrodillarse, como postrarse, que permiten a quien lo hace una concentración especial si así lo decide hacer. Sin embargo, lo que Dios siempre ve, ¿qué es? La actitud y la intención del corazón, ¿verdad? Entonces el Señor no está condenando la oración pública ni la postura física, porque se puede ofrecer en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, mientras no sea para ostentar espiritualidad, alarde de recursos como los fariseos. El Señor así fue como enseñó que es el carácter sencillo y humilde que debe tener quien ora, y que pues se manifiesta en esa oración la condición que él tiene. Dice en el versículo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aquí, ¿qué dice? Le voy a decir qué significa esto secreto.
significa del griego kruptos, con K, oculto, escondido, interior. De ahí se deriva la palabra cripta. ¿Sí sabe lo que es una cripta? Es una tumba. Entonces, se interpreta como de lo más profundo del corazón, sin que te importe si hay testigos o no hay testigos. Casualmente hay quienes les gusta orar cuando los están escuchando, cuando hay testigos. Sin embargo, lo que el Señor nos está enseñando, que orando en una situación muy íntima, pues puedes llegar a esa profunda intimidad con el Señor, con esa actitud quien está derramando su corazón en adoración, que es la que Dios busca en cada uno de nosotros. La oración, mis hermanos, es un preámbulo a la adoración. Tú puedes comenzar orando y vas a terminar adorando. El Señor dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el caso de la adoración tampoco está definida en la Biblia, sin embargo sabemos que es el reconocimiento a Dios por lo que Él es. O sea, adoramos a Dios por lo que es, le alabamos por lo que hace, por sus virtudes. Entonces, al adorarle por lo que es, estamos adorándole en sus atributos, su santidad, su justicia, su amor, su bondad. Por eso la oración que surge del corazón del hombre que reconoce que está delante del Dios misericordioso, amoroso y bueno, también sabe que está delante del único Dios 3 veces santo, que es justo, íntegro y recto. Continúa el Señor diciendo en Mateo 6, en el versículo 7, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este texto se traduce como: no traten de verse muy piadosos, ocultando sus intenciones detrás de una falsa oración. La frase con su palabrería hace referencia a los vendedores ambulantes, o lo que se conocía como charlatanes, que se dirigían a la gente repitiendo las mismas palabras. ¿Usted ha conocido a los charlatanes? Los que andan en las plazas y que ponen ahí su mesita y cómo hablan bien rápido, ¿verdad? Bueno, algunos lo hacen desde el púlpito, ¿verdad? Un charlatán se caracteriza por intentar convencer con muchas palabras, con mucha labia, tratando de marear a la gente con sus argumentos. En México le decimos el choro mareador, ¿verdad? De repente le dices: ya, párale, ¿verdad? Usando palabras confusas, emocionales, hasta fuera de cualquier orden, o simplemente palabras que ni siquiera conocen, pero tienen un fin. Ahora, en este punto de la palabrería hay dos puntos que quiero tomar. Son dos aclaraciones pertinentes. Y mire, la primera es que no por mucho que tú ores por lo que tienes en tu corazón, tus planes, tus anhelos personales, puedes considerar que Dios lo va a responder favorablemente, no solamente por eso. Lo que les decía hace rato de ese niño que piensa que porque pide se le va a dar. Si lo que tú estás orando no está dentro de la voluntad y el orden de Dios, pues finalmente, mi hermano, en el momento en que tú hagas tu voluntad en lugar de la voluntad del Señor, pues finalmente la verdad saldrá a la luz. El resultado de tu decisión de querer hacer las cosas a tu manera, sin escuchar el consejo de Dios. Porque ya dijimos que es una interlocución. Y la segunda, que voy a mencionar con mucho respeto, mis hermanos, esto les va a servir, es que el Señor, siendo un Dios de orden, ¿sí sabe que el Señor es un Dios de orden? También la manera de orar está establecida en la Escritura. Cuando alguien esté orando, los que están escuchando, ¿qué cree que deben hacer?
su propia oración no deben de callar. Ellas se me quedaron ahí. Cuando alguien ora, los demás tienen que callar. Tienen que respetar la oración. Sí, sostenerla con un sí, Señor, un amén, porque estás atendiendo la oración. ¿Cómo podrás decir amén a una oración que no atendiste porque estás haciendo tu propia oración? No la escuchaste. Y mire, lamentablemente eso es muy común, pues porque hay una mala enseñanza al respecto o costumbres. Finalmente, cuando alguien empieza a orar, de repente, hasta para orar por los alimentos, yo empiezo a orar y escucho que por acá está sí, ya sé que se están riendo algunos, porque sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Quedarnos callados. El orden en la iglesia tiene que prevalecer. Se imagina que nosotros aquí a la hora de orar, todos entrenle al mismo tiempo. Como dijo el apóstol, si llega alguien de visita a la iglesia va a pensar que estamos ¿qué? Que estamos locos. Por ese tipo de circunstancias, muchos se alejan porque no entienden lo que está pasando. El orden en la iglesia es muy importante. Entonces, si usted tiene esa costumbre de que en el momento que alguien está orando, comienza a hacer su propia oración, yo le sugiero que empiece usted a callar, a atender la oración, a sostenerla. Y cuando le toque a usted orar, los demás tienen que hacer lo mismo. ¿Alguien ha estado en una reunión de oración? Y normalmente, ¿qué hacen? Ora uno y de repente todos, ahí les voy. No, mis hermanos, empecemos a ser un poco más ordenados para que todos atendamos esa oración y entendamos a qué estamos diciendo amén. Bueno, dice el versículo 8, no se hagan pues semejantes a ellos, que piensan que por su palabrería serán escuchados. ¿Qué estás diciendo el Señor Jesús? No sean como esos que piensan que por su labia serán oídos, porque ustedes como hijos no necesitan eso para llegar al corazón del Padre. Sin embargo, estos métodos de oración son rasgos que siempre se han practicado en religiones paganas, en sectas orientales, donde se pasan horas y horas repitiendo las mismas frases, incluso en incómodas posturas. Así lo hacen. La iglesia tradicional practica el rezo de manera exagerada, afligiendo el cuerpo, ¿verdad? Para ser dirigidas estas oraciones a sus deidades santos. Y bueno, venimos todos de alguna extracción así. Nos trajimos ciertos hábitos. El Señor nos muestra la verdadera manera como tenemos que dirigirnos a Dios. Dice, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Entonces la oración tiene que ser expresada con humildad, con reverencia, ¿verdad? No como también se llega a enseñar en ciertos lugares cristianos, donde enseñan más bien a exigirle a Dios a que cumpla sus demandas, a que cumpla sus promesas, promesas que además Él no prometió. Lugares donde argumentan que si Jesucristo vino a este mundo a dar su vida fue para que gocen de prosperidad y de salud y que exijan sus bendiciones, y que por ser hijos de Dios, declarando, decretando y confesando positivo, pueden reclamar las promesas y desatar las bendiciones del cielo. Eso es irreverente. Les llegan a decir que ellos tienen en su boca el poder de decir las cosas que no son como si fuesen. Algo que solamente es potestad de Dios. Sacando un versículo de su contexto, lo quieren aplicar a una oración personal. En Romanos 4:17, acompáñeme ahí. El apóstol Pablo está hablando acerca de la fe de Abraham, de un diálogo que tuvo el Señor con Abraham. Y dice así,
el apóstol en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A Abraham. Y dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿A quién creyó? A Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen? Dios. No es usted, no soy yo. Entonces, en cuanto a pedir con autoridad, la Biblia no dice tal aberración. Más bien nos enseña a través del testimonio de verdaderos siervos de Dios cómo la oración debe de ser expresada al Padre en las condiciones correctas. Daniel 9:3, cuando él se entera de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, dice, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Qué diferente a la manera como ahora se trata a alguien de dirigir a Dios. Entonces el Señor está diciendo, tú no tienes necesidad de ese tipo de circunstancias. Tu Padre, que es soberano, que es omnipotente, que es omnisciente, omnipresente, conoce tus necesidades, conoce tus situaciones difíciles, tus aflicciones, tus problemas, tu condición espiritual. Dios no necesita estar siendo informado, mi hermano, de todas esas necesidades. Nosotros jamás vamos a mover la voluntad de Dios solamente por la manera de orar. Sin embargo, Él sí desea que sus hijos oren. Y Jesús nos enseña, nos exhorta a acercarnos al Padre, a abrir nuestro corazón a Él, asegurándonos que pidiendo de esa manera recibiremos, buscando así hallaremos y llamando así se nos va a abrir. Esto nos lleva a ese consejo de Pablo, orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Tienes que estar siempre con una oración en la mente, mi hermano? No, es que tu relación con el Señor es permanente. Cuando vas en la calle, cuando vas en el autobús, cuando vas manejando, cuando estás trabajando, ¿en qué estás pensando? ¿En dónde están? Sí, en tus actividades. Sí, en hacer bien lo que tienes que hacer. Pero ¿será que siempre tu corazón está pendiente de que estás siempre delante de un Dios que te está escuchando, que te está... Bueno, mi hermano, orar sin cesar es una relación permanente con Dios. El apóstol lo que nos está indicando es que nuestra relación con Dios tiene que estarse renovando también constantemente. Así como los discípulos de Cristo tuvieron la necesidad de aprender a orar, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo para dirigirnos como Él lo merece. Mire, es muy lamentable escuchar la irreverencia con que ahora se dirigen a Dios muchos que se dicen cristianos, tratando a quien tiene en su mano el poder de la vida, sobre la vida y la muerte, a alguien que solamente está para cumplir sus caprichos o sus deseos. La iglesia que antes clamaba arrepentida por el perdón y la misericordia de Dios, hoy reclama y exige sus derechos. Es lamentable. Por eso la oración tiene que venir del mismo corazón de Dios. La oración tiene que ser parte del sentir de Dios, porque es su palabra brotando del interior del hombre y de la mujer que ora. Esta es la evidencia de alguien que reconoce delante de quién está, a quién se está dirigiendo. Y recuerde esto, Dios solamente sabe las consecuencias de nuestras oraciones. Y a veces el que no conteste es la mejor respuesta. Pero cuando el Señor no conteste, no dé por hecho
de que lo que usted está orando es la voluntad de Dios. Tiene que atender el consejo de Dios. ¿En dónde? En la Escritura. Y no justificarse. Bajo esta comprensión acerca de la oración, porque mire, de la oración podríamos hacer muchas más enseñanzas. Estamos aprendiendo a orar como un fundamento. Ahora, bajo esta comprensión de la oración, hay otro tema muy importante que está íntimamente relacionado con ella, y me refiero al ayuno precisamente. Ahora, por una mala comprensión o abuso en su práctica, el ayuno se ha convertido en causa de confusión para muchos creyentes, y en algunos casos ha sido causa de la pérdida de su salud, cuando no se enseña lo que es el verdadero ayuno. ¿Quiénes ayunan? ¿O tienen la costumbre de ayunar o han ayunado? Yo creo que todos en su momento. Pero vamos a ver qué es el verdadero ayuno. La palabra ayuno en el hebreo es la palabra tsum con T, T-S-U-M, tsum. Se traduce como cubrir la boca. Entonces, si usted tiene ganas de bajar de peso, tsum y ya. Así de simple. En el griego la palabra es nesteia, que significa abstenerse de alimento. Ahora, el propósito principal del ayuno para el pueblo de Israel era humillarse delante de Dios. Era para clamar su perdón, porque sabían que su pecado significaba el rompimiento de su relación con Él. Pero también sabían que sin importar el grado de su pecado, grande o pequeño, Dios era fiel y justo para perdonarles cuando lo reconocían, se humillaban y arrepentían de corazón, lo cual en la actualidad es igual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Bueno, en el antiguo pacto, junto con el ayuno, había otras prácticas. Se rasgaban las vestiduras. Esto era en una señal de mostrar su desnudez espiritual, todo era simbólico. Rapaban su cabeza como símbolo de estar dispuestos a recibir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y así, postrados en tierra, cubriendo sus cuerpos de cenizas o de polvo, pues manifestaban su reconocimiento de la condición como seres humanos. Del polvo fuimos hechos, al polvo regresaremos. O sea, era mostrarse tal como eran delante de Dios, humillarse. En los momentos de aflicción, en las situaciones difíciles, también se ayunaba buscando su misericordia, buscando su consejo. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 23, yo se lo voy a leer. Dice: Josafat tuvo miedo, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿Pero qué hicieron? Promulgaron un ayuno. En Esdras 8:21 dice el profeta, a través del Señor lo usa para decir estas palabras: entonces proclamé un ayuno ahí junto al río Ahava, a fin de humillarnos en la presencia de nuestro Dios y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras posesiones. Entonces era una forma de expresarle al Señor, humillándose, pues buscar consejo, pedir misericordia. Otro propósito del ayuno también era como una evidencia de dolor, de tristeza, de respeto cuando fallecía un ser querido. En 2 de Samuel 1:11 dice: entonces David, tirando de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron por Saúl y por su hijo Jonatán. Bueno, esa era una usanza. Ahora, en lugar de afligir el alma cuando muere un conocido, un ser querido, bueno, dan café, galletas, sirven comida, ¿verdad? Incluso hacen banquetes. Pues ahora se trata de procurar que todos pasen bien al funeral. ¿Qué dice el Señor con respecto al ayuno? Mateo 6:16, vamos para allá.
Y aquí nos vamos a dar cuenta que el Señor no está condenando el ayuno, al contrario, nos está enseñando. Dice, cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. El Señor muestra primero que el ayuno es algo personal, es algo privado, voluntario, establecido por quien decide hacerlo. No hay enseñanzas específicas que nos indiquen la forma de ayunar, pero lo que sí nos enseña es la actitud en hacerlo. ¿Se acuerda de aquel fariseo que oraba consigo mismo? Bueno, también dijo acerca del ayuno. Dice, ayuno 2 veces a la semana, y todavía agrega, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, presumía con todas las cosas que hacía. Y ese es el problema mayor del hombre, la soberbia, el orgullo, es los mayores males que puede albergar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque siempre lo llevarán a pretender con sus obras conmover el corazón de Dios. ¿Usted cree que puede conmover a Dios a través de sus obras? Jamás. Sin embargo, el corazón humilde siempre reconocerá su debilidad, su condición vulnerable, así como posición delante de Dios. Porque sabe que cuando se presenta delante de Él, tiene que ser una ofrenda específicamente ofrecida como Él lo demanda. Porque algo que inevitablemente a todos nos gusta es comer. ¿A quién no le gusta comer? Y se nota. Decía una hermana muy amada, este cuerpecito no es de lechuguita, ¿verdad? Entonces, mire, ese deseo de satisfacer es un deseo natural, de darle gusto al paladar. No es grato dejar de hacerlo. No es grato dejar de comer lo que más nos gusta. Sin embargo, el ayuno es una decisión que nos lleva a hacer algo que nos va a costar, porque hay que hacer un esfuerzo, privarnos de algo que nos alegra, que nos cambia el día. Hay veces que tú llegas cansado o vas por la calle, tienes mucha hambre, un aroma, un sabor y dices, hasta me cambió el día. ¿No les ha pasado? Bueno, por eso es un sacrificio, mi hermano, que representa nuestro deseo de renunciar a algo muy grato para nuestra carne, o sea, para nuestro físico, nuestra parte sensual. Pero estamos renunciando a algo que nos produce placer para buscar algo mucho más grande, que va a confortar nuestro espíritu, que va a fortalecer el alma, que nos va a hacer crecer en el camino de la fe. Esto significa un encuentro de mayor intimidad con el Señor. Entonces, ¿para qué ayunamos? Para acercarnos a Dios, tener un tiempo de mayor intimidad, si es que así lo deseas, si es que lo necesitas. No como las absurdas formas que por ignorancia o conveniencia, no sé, se practican comúnmente en determinados círculos cristianos. Como vamos a convocar a ayuno, cada uno diga de qué. Ay, no, pues yo ya no voy a tomar refresco. Ya no voy a jugar con el celular. Ya no voy a ver la tele. Ayuno de tele, ayuno de Pepsi, ahora tomo Coca, ¿verdad? No. O sea, eso es un juego, eso es una burla, mis hermanos. El ayuno representa el dominio propio del carácter que el Espíritu va formando en los creyentes. Y ese carácter lo tienen que exhibir. ¿Por qué? Porque estás demostrando que, mire, lo voy a decir de otra manera. Quien logra refrenar sus impulsos sensuales, carnales, y quien logra gobernar sus emociones, va a ser evidente su madurez espiritual. Es una manera de frenar, de no dejarse llevar por la sensualidad. Entonces, bajo este principio, el ayuno que presentamos al Señor, al ser una ofrenda, pues debe ser de acuerdo con los principios de las ofrendas, pero también
debe haber un propósito, un motivo conforme a la voluntad de Dios del por qué y para qué vas a ayunar. Porque si vas a ayunar para pedir para tus propios deleites, como dijo Santiago, ustedes piden, pero piden mal. Por eso es importante comprender que quien ayuna, pues decide el tiempo, la forma, el tipo de ayuno. Es una decisión personal que debe tomar con libertad, pero el propósito es profundizar su relación con Dios. Por tanto, no puede ser ninguna imposición. El ayuno se acompaña de oración, se acompaña de meditación de la palabra. ¿Por qué? Porque esto te prepara para tener un tiempo especial de comunión con el Señor, donde en ese momento Él también va a revelarte no solo su voluntad, también te fortalecerá, también tu alma será fortalecida, también tu espíritu va a ser engrandecido, mi hermano. Mire, Jesús, al ser llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días con sus noches. Su cuerpo estaba debilitado por la falta de alimento. Sin embargo, ese tiempo de intimidad y de comunión con el Padre fortaleció su espíritu de tal manera que le permitió el poder para rechazar las ofertas y tentaciones de Satanás. ¿Usted cree que él no tenía hambre? Claro que tenía hambre. Convierte estas piedras en alimento. ¿Y qué le dijo? Escrito está, Satanás. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que surge del corazón del Padre. Jesús usó el ayuno para enseñarnos, mis hermanos, que se pueden vencer las tentaciones que afligen la carne, para hacer evidente el poder de la palabra de Dios. El ayuno debe ser ofrecido por una vida agradable ante el Señor. Y esto no quiere decir que tienes que ser perfecto, pero sí que tu vida tiene que estar dispuesta a la negación de los deseos carnales, a la práctica del pecado. O sea, te tienes que presentar de la manera correcta. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Santos, mi hermano. Qué importante entender esta palabra, porque se nos hace muy fácil pregonar que somos cristianos, hijos de Dios, que somos los santos de Dios, los apartados del Señor. Y sí, por la gracia somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios. Pero la santificación, mi hermano, nosotros la buscamos con nuestra obediencia, con nuestra sujeción. Y hay quien solamente quiere ser santo en lo que le conviene, o sea, apartarse de lo que le conviene. ¿Qué es un santo? Es alguien que ha sido apartado por Dios, apartado del mundo y apartado para Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de que tú te santifiques? Que te apartes de todo aquello que te sigue recordando cómo eres. Así que cuando ayunen, o sea, cuando cierren la boca para no comer, cuando por su voluntad decidan ofrendar al Señor su ayuno, por su necesidad de alimentar su comunión con Dios, para fortalecer su espíritu y madurar en la fe, no sean austeros, como los hipócritas, nuevamente la palabra, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. La palabra austera significa semblante entristecido, pero también se traduce como semblante desfigurado. Es decir, ellos transformaban su imagen al grado de verse miserables. El Señor está diciendo: no hagas un espectáculo de algo santo, porque era la manera como ayunaban esos religiosos. No solamente entristecían el rostro, también andaban desaliñados para mostrar que estaban ayunando. Mire, es lamentable ver hermanos, quienes han sido mal enseñados, yo lo he visto en otros espacios, que
los ve uno y ¿qué tienes, hermano? ¿Te sientes mal? ¿Estás enfermo? No, hermano, no, gloria a Dios, gloria a Dios, es que estoy en ayuno. Y van con una cara, mejor quédate en tu casa. Mire, uno de los mayores distintivos de estos religiosos era portar trajes ricamente adornados, lujosos. Les gustaba verse bien, pero en el tiempo del ayuno hasta sus vestiduras cambiaban para verse piadosos. Entonces para ellos no era tan importante el ayuno en sí mismo, sino la admiración que recibían por esto. Por eso les dice, ya tiene su recompensa. Y les recuerda el verdadero propósito del ayuno: afligir el alma, humillarse para dar lugar a que Dios trate con su vida, para santificarse, para escuchar su consejo, confiados que Él les dará la fuerza y la fortaleza en medio de las aflicciones, que les va a llevar a caminar en integridad. Mire, hubo un evento en el Señor, en la vida del Señor, después de bajar al monte de la Transfiguración, que se encontraron con un joven, que sus discípulos que se habían quedado no pudieron sacar de él un espíritu maligno. Después el Señor, de haber libertado a este muchacho, ustedes conocen la historia, no la regresemos, pero ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos echar a este demonio? Y el Señor les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí nos ponemos a pensar, ¿qué significó esta respuesta? Sería que ellos tendrían que decirle al Señor, al papá del joven, mira, necesitamos irnos a orar y a ponernos en ayuno y ya después nos traes a tu muchacho para liberarlo. No, significa que siempre tenemos que estar preparados para circunstancias de ese tipo. ¿Cómo? Pues con una relación plena con Dios, con consagración, con fe, con santidad. O sea, esa debe ser una condición, una posición permanente del creyente para con Dios. En cualquier circunstancia, tú podrás poder hacer frente a una situación que se vaya a presentar. Lo menos que podemos estar es preparados para presentar el Evangelio, mi hermano, para dar un consejo sabio. Por eso dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Aquí el término ungir es el que se usaba para limpieza, pero como arreglarse para ir a un banquete. Imagínense, estás ayunando y estás contento, feliz, perfumado, y nadie se da cuenta que estás ayunando. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesucristo, como siempre, vuelve a dirigir nuestros ojos al Padre, a quien estamos ofreciendo ese ayuno, no a los hombres, mis hermanos, porque el ayuno el Señor lo ve, pero en tu interior, en tu alma. Por tanto, tu rostro debe reflejar la paz del Señor y tu espíritu permanecer firme, confiado en lo que estás haciendo. Entonces, ¿será válido ayunar? ¿Qué cree? Sí, pero en las condiciones que nos está indicando el Señor y como usted lo decida. Además, considerando algo, mis hermanos, si ayunar afecta su salud, no debe hacerlo. O sea, el Señor cree que va a recibir un ayuno que a usted le puede perjudicar. No. Un acto de fe jamás va a ser un acto de imprudencia. Y tenemos que cuidar este templo que el Señor nos ha dado. Tampoco vamos a ayunar por obligación o por chantaje al Señor, como pretendiendo que con ese ayuno el Señor va a contestar nuestras oraciones. Entonces, mis hermanos, lo que hemos visto es lo que representa el ayuno. Para quien lo practique de manera correcta, si es que lo desea hacer. Pero ¿cuál será el mejor ayuno que realmente el Señor desea de nosotros? Y con esto vamos a terminar. Vaya conmigo a Isaías 58:3. Los israelitas, como siempre, tenían la costumbre de ayunar, de orar, pero pues como pueblo rebelde,
que salía constantemente de la voluntad del Señor, dice, y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? Fíjense cómo le decían al Señor. ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción. Y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores, solo ayunan para estar peleando y discutiendo, para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso llaman ayuno y día agradable al Señor? Más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿De qué nos está hablando? De deberes cristianos para nosotros. ¿Qué hemos aprendido? Conclusión. ¿El ayuno puede ser practicado con libertad? Sí, pero debe llevarse a cabo de acuerdo a la palabra y con los propósitos correctos. Él, en su fidelidad, a su tiempo, bajo su voluntad perfecta, dará su respuesta. Oración y ayuno, mis hermanos. Quien ora y ayuna con recta actitud, confiando en el Señor, va a recibir la justa respuesta, pues aunque lo que haga sea para pedir cosas buenas, Dios siempre le dará las mejores. Y aunque usted esté pidiendo lo que usted quiere, el Señor le va a dar lo que usted necesita. Fíjese lo que le estoy diciendo. O sea, usted va a recibir la justa respuesta que viene del corazón de Dios. Y esa es la respuesta que usted tendrá que recibir con agrado, bajo la comprensión que la vida cristiana no es fácil. No está llena de prosperidad, no está exenta de sufrimientos, pero para quienes creemos y confiamos siempre va a quedar el orar. Y si alguno desea ayunar, que lo haga. Pero si queremos recibir respuestas de Dios, oremos sin desmayar, busquemos la voluntad del Señor dispuestos a obedecerla y humillémonos delante de Él. Dice Primera de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Le voy a pedir que se ponga de pie para que hagamos una oración. ¿Van a escuchar esta oración o alguien va a hacer su oración personal? ¿O puede venir aquí a orar? Yo puedo callar. Hemos aprendido un poquito más acerca de este tema, de estos dos temas, la oración y el ayuno. La intención, mi hermano, de tocar estos fundamentos que tienen que ver con nuestra fe son para que reforcemos nuestro conocimiento y para que lo practiquemos dentro de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Recordemos que el Señor, si dejó establecido algo, fue para que se lo obedeciera. Y a quienes les conviene obedecer es a nosotros. Porque finalmente hagamos lo que hagamos, tomemos la decisión que tomemos, nos justifiquemos como nos queramos justificar, pues finalmente la verdad saldrá a la luz y el Señor hará su voluntad. El Señor nos mostrará su voluntad. Nos va a mostrar las consecuencias de nuestras decisiones.
Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por abrirnos el entendimiento acerca de estos dos temas que forman parte de nuestra vida cotidiana, porque como tus hijos, Señor, nuestra oración, nuestra manera de comunicarnos contigo, ese privilegio que tenemos de acercarnos confiadamente a ti, Señor, es algo que al ser ganado en la cruz, Señor, lo tenemos por sublime. Es muy importante para nosotros, porque sabemos que ahora podemos ser escuchados, y en esa oración, Señor, donde van implícitas nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras dudas, pues sabemos, Señor, que tú tienes una respuesta, que tú tienes algo para nosotros. Así que gracias, Padre. Y bueno, en este tema del ayuno, Señor, yo te ruego que a cada uno de mis hermanos le sigas abundando en el conocimiento, y si acaso alguno de ellos lo practica, pues que ahora sea con el conocimiento de que esa práctica, Señor, es buena, es santa, pero es algo que se tiene que hacer de manera personal, con los propósitos correctos, sin esperar que porque estamos ayunando estamos haciendo algo que pueda conmover tu corazón. No, Señor, porque tú eres soberano. Así que muchísimas gracias por seguirnos enseñando, por seguir puliendo nuestra vida, Señor, porque queremos seguir caminando contigo. Y como dice tu palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocade, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sana nuestra vida, Señor. Te rogamos que toques nuestro corazón, que toques nuestro entorno, que toques nuestra familia. Queremos tus bendiciones, Señor, y nos presentamos tal como somos, tal como tú nos ves, pero con una decisión, una disposición a querer obedecerte, Señor. Quitar todo aquello que nos está evitando, que nos está limitando en una relación plena contigo, Señor. Queremos quitar de delante toda barrera, toda justificación que nos está evitando reconocernos y vernos como somos realmente. Porque solamente tú eres santo, Señor. Solamente tú tienes el poder, tú tienes todo, Padre eterno. Y nosotros te necesitamos. Así que muchísimas gracias. Y síguenos fortaleciendo, síguenos enseñando. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cada día eres tú el que afirma
cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Amén.